el déjà vu que le llaman, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser, hay algunas sensaciones. El paciente puede tener solamente un ardor epigástrico, una molestia epigástrica, y eso puede ser una convulsión. No se olviden, ¿ya? Pueden haber que escuchan sonidos, ¿no es cierto? Manifestaciones autonómicas, palidez, palpitaciones, confusión posital. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las crisis epilépticas, lógicamente, van a manifestarse según el centro, o mejor dicho, según el lugar donde se comprometan. Por ejemplo, si yo tengo alteraciones visuales, lógicamente el centro de la visión es el lóbulo occipital. Si yo tengo alucinaciones y el centro de la cognición está en el lóbulo temporal, lógicamente va a ser temporal. Si yo de repente tengo por ahí alteraciones en la mirada, alteraciones en el comportamiento, de repente se ponen los pacientes muy apáticos, o asociados de repente a alteraciones del comportamiento se vuelven agresivos, ¿no es cierto? O de repente están apáticos, abúlicos. Entonces, como el centro de la voluntad y de la voluntad está en el lóbulo frontal, el paciente lógicamente posiblemente su causa sea en el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Deben arreglar esto, está que se malogra solamente el platito, se acaba con esto. Ya. Hay otra cosa que es importantísimo que yo creo, esto lo pueden leer porque está ahí a la final cuando les pregunten les van a preguntar de esto. Lo más importante era eso. Hay una cosa que ustedes tienen que aprender a diferenciar. ¿Cuándo yo digo que ha sido una crisis epiléptica y cuándo no? Eso es más importante que reconozcan, porque a veces a la emergencia llegan pacientes y dicen, no, lo vi que salivaba y se movía todo su cuerpo, estaba convulsionando. ¿Y cuánto estaba convulsionando? Como 2 horas, ya dice, estaba convulsionando. Y en 2 horas y después la paciente está conversando y riéndose por ahí, ¿no? Pero lo más probable es que haya sido una conversiva, ¿no? Pero tú, ¿cómo diferencias una conversiva de una paciente que verdaderamente estaba en estatus o estaba en crisis epiléptica? Entonces, hay 2 datos que son recontra importantes que te pueden sugerir que el paciente verdaderamente haya hecho crisis epiléptica y no esté haciendo síndrome conversivo. El aura y el positral. O sea, si un paciente ha hecho el aura, o sea, la etapa previa de la convulsión, ¿no es cierto? Y le ha dejado un positral, lo más probable es que sea una crisis epiléptica. Por ejemplo, si un paciente te dice, señor, usted, ¿cuál ha sido el motivo? No sé, doctor, a mí me han traído acá ha aparecido. Entonces lo más probable es que el paciente haya tenido una crisis epiléptica porque ha tenido amnesia del evento. Ya, pero la amnesia incluso no puede ser porque en el síncope, a pesar de ser cortito el síncope, también puede haber amnesia del evento, no se acuerda. Pero si lógicamente en el tiempo dice, le preguntas a la niña, ¿cuánto tiempo ha estado así? 5 minutos, entonces se acerca que haya sido más crisis epiléptica que síncope, por ejemplo. Ya, independientemente de que le dice al paciente, no sé, no me acuerdo, yo he aparecido acá. Y dígame, ¿qué es lo último que se acuerda? Doctor, lo último que me acuerdo es que me empezó un dolor en el estómago. Me empezó a ardir acá, me ardía. Y de ahí ya no me acuerdo. Ay, señor, y cuando usted se despertó, cuando me desperté, me dolía la cabeza, estaba así un poco atontado, y no reconocía muy bien. Entonces, lo más probable es que ese paciente haya hecho su aura y haya hecho su positral. Entonces, lo más probable es que ese señor sí verdaderamente haya hecho su crisis epiléptica. Tú me preguntas a la familiar, ¿y estaba convulsionando ojos cerrados o estaba ojos abiertos? Y el familiar dice, no, doctor, estaban entreabiertos y los ojos estaban blancos. O sea, había hecho su óculo quiria. Pues la óculo quiria también es un dato que puede sugerir bastante que sea una convulsión. Pero si tú a ese familiar y le preguntas, ¿y cómo convulsionaba? ¿Ojos abiertos o ojos cerrados? Cerrados, doctor, yo que ya a mí no podía abrir. Lo más probable es que eso no sea convulsión. Porque en el control de los párpados no se puede hacer durante la crisis. O sea, normalmente es ojos entreabiertos de oncología, ¿ya? La saliva, la cialorrea, eso no es tan preciso, ¿ya? Puede haber cialorrea, pero si de repente por ahí después se ha cortado una mordedura de la lengua, y se ha cortado la lengua por tanto morderse, eso es sugestivo de que sí sea convulsión. La relajación de esfínteres, por ejemplo, no es tan sugestivo, ¿no? Hay pacientes que relajan esfínteres por otra cosa, pero si un paciente en el contexto que les digo ya ha relajado esfínteres, lo más probable es que también sea una convulsión. Entonces, esas cositas deben ustedes hacer subir cuando vayan a la función, para que no les engañen, pues si están diciendo, no, se vayan a reír ustedes que han hospitalizado a una paciente conversiva, ¿no? Que no suele pasar. Las pacientes tienen problemas, las conversitas, y se empiezan a mover y genera salido y después están así, llega a la emergencia y dice que han convulsionado, ¿no? Otra cosa importante diferenciar de la convulsión es el síncope, ¿no? ¿Quién sabe qué es síncope? ¿Perder la conciencia? Ahí está. Pero por un ¿Con pequeño qué caracteriza tiempo. una pérdida de conciencia? ¿Con qué características? Poco tiempo, menor a segundos. Doctor, dígame qué es un síncope. ¿Ha escuchado alguna vez qué es un síncope? Por un desmayo. Más o menos.
Doctor, ¿ha escuchado alguna vez que es un síncope? Perder la conciencia de manera temporal, sin, Ya, con recuperación final, ya. Ajá. bueno, el tiempo aproximado, si no enfermedad. Ya es breve, es cortito, ¿no? Pocos segundos, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a que el sistema reticular Es activado. importantísimo, es debido a hipoperfusión cerebral. O sea, es una alteración transitoria, rápida, por recuperación completa, asociada a pérdida del tono muscular, ¿ya? Debido a hipoperfusión cerebral. O sea, en resumen, ¿qué es? El paciente pierde la conciencia y se cae. Si el paciente no se cae, no es síncope por si acaso, ¿eh? Porque el síncope implica pérdida del tono muscular, por eso es que se cae. ¿Y a qué se debe? A hipoperfusión cerebral. Y como el paciente se cae, se supone que se restablece el flujo sanguíneo cerebral y el paciente se despierta. Por eso es que es rapidito, ¿no es cierto? Ya. Pero hay unos conceptos que le llaman síncope convulsivo. ¿Ya? En el síncope convulsivo se cree que debido a la hipoperfusión puede haber también algunos movimientos clónicos. Entonces el paciente tiene su síncope y lo ha visto moverse y dice, no, se desmayó y se movió. Entonces es una epilepsia. Entonces a veces puede ser solamente un síncope convulsivo. Entonces el diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica bien puede ser un síncope convulsivo. No se le van a olvidar, ¿ya? Y otra cosa que es importantísimo acá es el estatus epiléptico. Ya, con eso ya acabo para que no se aburra, ¿ya? Sí, por favor. ¿Alguna cosa, muchachos, más antes de que tenemos estatus epiléptico? ¿Alguna cosa más? Por favor, dígame todo. Vamos, cuando te dicen que ha habido un antecedente de que ha habido una crisis de ausencia, cuando llegan al hospital o a emergencia, puedes estimular al paciente para... La hiperventilación. Hiperventilación. Tú lo haces respirar más y el paciente puede hacer la crisis. Hay algo, por eso cuando ustedes hacen estudios de electroencefalograma, hay lo que se llaman las maniobras de activación, que son básicamente la fotoestimulación, Fotosensibilidad. ya, la hiperventilación y la deprivación del sueño. Entonces, los pacientes con ausencia a veces se manifiestan más con la hiperventilación y con la deprivación del sueño. O sea, que no les dejes dormir la noche anterior y le haces el electroencefalograma y ahí se ven más las descargas y hacen más las cosas. O sea, sí se pueden predisponer con algunos comportamientos. Puedes en el adulto, en la pediatra. ¿Alguna cosa más? Antes de entrar a lo que es estatus epiléptico. Nada más tienes. Se supone que está entendido. O han entendido todo, como decía, no han entendido nada. Ya no podemos retroceder. Si ustedes leen un libro ahorita un libro cualesquiera todavía de neurología o sus libros de medicina, que ustedes leen su carrera, ¿no es cierto? Van a encontrar todavía que cuando lean, van a encontrar la definición de estatus epiléptico como la persistencia de crisis mayor de 30 minutos. Entonces, el aporte mío creo que en este caso va a ser básicamente en establecer algunas diferencias en cuanto a tiempos. Se hicieron algunos estudios y vieron que el daño que se producía en 30 minutos era básicamente igual que se producía en 5 minutos. Entonces, por eso se decidió cambiar la definición operacional de estatus epiléptico y ahora se considera que es persistencia de crisis mayor de 5 minutos. ¿Ya? Mayor de 5 minutos nada más, ya no de 30 minutos. Cuando le digan 30 minutos ya ese concepto es un poco retrógrado. Y estos dos conceptos quiero que se lleven ustedes. ¿Qué es un estatus epiléptico refractario y qué es un estatus epiléptico superrefractario? Porque eso no lo van a encontrar todavía. Entonces, el estatus epiléptico, o sea, tiene sus fases, ¿no? Cuando inicia, cuando se establece, cuando se vuelve refractario y cuando se vuelve superrefractario. Entonces, el estatus epiléptico establecido es aquel que dura más de 5 minutos. Pero si ese estatus epiléptico tú le das tratamiento con benzodiazepina, con fenobarbital y con valproato por 2 horas y no te responde, lo catalogas como un estatus epiléptico refractario. Y si a ese refractario tú le pones de tratamiento después de las 24 horas, le pones anestésicos y no responde, te llamas superrefractario. O si el paciente te respondió, ya le pusiste anestésico, calmó, la crisis calmó, pero tú le bajas la dosis y el paciente vuelve a convulsionar. Entonces ahí se habla de un estatus epiléptico superrefractario. ¿Entendido?
Ahí está. Ahora, el estatus epiléptico depende mucho de el tipo de depende mucho del tipo de crisis que esté teniendo, ¿no es cierto? Porque a veces puede ser que la crisis epiléptica sea parcial o pueda ser compleja. Cuando la crisis epiléptica es un estatus tónico-clónico, el estatus epiléptico ya está bien en 5 minutos, pero cuando tú hablas de focales, el tiempo es más, ¿no es cierto? Es de 10 minutos, y cuando hablas de ausencias es 10 a 15 minutos. Entonces, de acuerdo al tipo de crisis epiléptica, es el tiempo que se considera para estatus epiléptico. O sea, mejor dicho, no es lo mismo hablar de un estatus epiléptico focal, de un estatus epiléptico de ausencia o de un estatus epiléptico tónico-clónico, ¿ya? Ahí les dejo los tiempos. Anteriormente, mira cómo se conocía. 30 minutos y 60 minutos. Entonces, lo que quiero decir es que ha cambiado, ¿ya? Y esto es una información relativamente nueva, ya es del 2015, o sea, casi 2 añitos nomás, no es muy antigua, ¿ya? Este es el cuadrito que les digo, de estatus epiléptico temprano, de estatus epiléptico establecido, de un refractario y de un estatus superrefractario. Este cuadrito les puede servir para analizar. ¿Ya? Las etiologías, básicamente, en cuanto a estatus epiléptico, las que más hacen estatus epiléptico son las etiologías criptogénicas desconocidas. Y aquí es importante ya que aprendan algunas enfermedades desconocidas, como por ejemplo las encefalitis por anticuerpos anti-N-metildiaspartato, los famosos anti-NMDA. Eso lo van a ver más en el futuro, no les importa mucho por ahora. Pero yo creo que más importante para ustedes es las definiciones por el momento. Ya conforme pase el tiempo van a encontrar otras cosas. Hay procesos agudos y hay procesos crónicos. De los agudos, los metabólicos a la cabeza y los infecciosos luego, ¿no? Y esto es más o menos lo que tienen que ver. Ahora sí, muchachos. Preguntas, que con preguntas se aprende más. Eso va a quedar ahí para que lo lean. Entonces, como les gusta leer un montón. Doctor, en el caso de un lactante, el tratamiento farmacológico es muy tóxico, muy... No, o sea, cuando tú hablas de tratamientos, tú hablas de escalas, ¿no? Tú hablas de escalas terapéuticas. O sea, cuando lleves tratamiento, lo que vas a aprender es primero qué drogas son de primera elección, qué drogas son de segunda línea, de tercera línea, tanto en tratamiento de crisis como en los estatus, ¿no? Por ejemplo, en un estatus sigue siendo de primera elección la benzodiazepina. ¿Y cuál de las benzodiazepinas? El lorazepam a la cabeza, que no hay mucho en el Perú, y el otro es el midazolam intramuscular. Por ahí algunos consideran también al diazepam, ¿ya? Pero de elección es el lorazepam y el valproato. Se hizo un estudio donde se comparó el lorazepam incluso con el valproato y se vio que una dosis de midazolam de 10 miligramos intramuscular de valproato era más efectiva que el lorazepam. O sea, ponerle diazepam para estatus, pero no. Pero normalmente acá cuando llega a la emergencia un paciente está convulsionando, lo primero que intentas es ponerle una benzodiazepina. Y al menos aquí en las emergencias de Chiclayo lo que más se utiliza todavía es el diazepam. Si no se ve con el diazepam, pasa a lo que se conoce como la epaminización, o sea, darle fenitoína en alta dosis para que se inflame rápido, o si no, fenobarbital. Si no funciona, le puedes probar con valproato en infusión. Si no funciona con eso, te pasas a los anestésicos, al tiopental y al propofol, que son los que dos más se utilizan. Ya después vas pero eso ya es lógicamente manejo en UCI. Ahora, el tratamiento de las crisis generales depende del tipo, ¿no? De manera general para ustedes, si les preguntan en el examen, ¿cuál es el tratamiento de elección para una crisis focal? La carbamazepina. ¿Ya? ¿Cuál es la droga de elección para las crisis generalizadas? Ahí podría ser entre el valproato y la fenitoína. ¿Ya? Otra cosa que es importante cuando les pida consejos las gestantes. A veces las gestantes les piden consejos, a ver, tú que estudias medicina, ¿debo no tomar tratamiento anticonvulsivante? Entonces hay gente que ya se embarazó sin saber que era epiléptica. O mejor dicho, o es epiléptica y se quedó embarazada y no lo sabe y sigue tomando. Entonces, de los anticonvulsivantes, toititos son teratogénicos. Son teratogénicos. Unos más que otros. ¿Quién es más teratogénico? El valproato y la carbamazepina son más teratogénicos que todos. Entonces, ¿qué se recomienda? Si un paciente tiene epilepsia y, por ejemplo, su tratamiento es el valproato y se queda embarazada, la mayoría lo suspende, ¿ya? Pero al menos la recomendación, al menos bibliográfica, dice que el medicamento no se debe suspender, sino que se debe dar la mínima concentración que controle la crisis. O sea, tú debes dosarle de tal manera que le des lo mínimo que le controla. Y lógicamente dar su ácido fólico para defenderla de los defectos del tubo neural, ¿no es cierto? Lo ideal es que una paciente que tiene epilepsia y que toma estos teratogénicos no se embarace.
Si quisiera embarazarse y te pide consejo, una probabilidad es que tú le rotes a los anticonvulsivantes que son los menos teratogénicos posibles. ¿Cuál de los dos en el mundo actual? El levetiracetam, que es el que más evidencia tiene que es el menos teratogénico, ¿ya? Y el otro es la lamotrigina. Son los dos anticonvulsivantes que se podían recomendar actualmente, el levetiracetam y la lamotrigina. El resto, todos casi tienen una categoría B que no se deben dar en el embarazo, ¿ya? Perdón, CD, que dijo. Perdón, disculpe, me equivoqué. Ya, eso es de los embarazos. Ahora, otra cosa que es importante ustedes que tienen que aprender de los medicamentos, de los fármacos antiepilépticos, es que la mayoría tiene efectos adversos, ¿no? Y la mayoría tienen metabolismo hepático. Y como tiene metabolismo hepático, tienes que tener cuidado de ajustar las dosis cuando tú los das. Y si tienes un paciente renal, o sea, si tienes un paciente de repente que es hepático y necesitas darle anticonvulsivante, una muy buena opción es la gabapentina. La gabapentina se utiliza actualmente incluso para tratar dolor neuropático, como estabilizador de la incluso un análogo a GABA, ¿no? Pero eso fue creado como anticonvulsivante. Entonces los pacientes que tienen falla hepática y tienen su riñón bueno, les podrías dar gabapentina. ¿Ya? Y si tiene falla de los dos, podrías ajustarle levetiracetam. Entonces, mejor dicho, tratar epilepsia tienes que ver con qué paciente lo estás tratando. Tienes que ver si es renal, si es hepatópata, porque tienen un montón de efectos adversos. Por ejemplo, a una niñita de 5 años, de 6 años, no le vas a dar fenitoína, ¿no? ¿Por qué? Porque la fenitoína tiene hipertricosis. No le vas a tener a una niña de 5 años con barba, ¿no? La otra cosa que hace la fenitoína es que hace hiperplasia gingival. Entonces, si tú le das mucha fenitoína, le vas a deformar a una niña, ¿no? Entonces, tú tienes que tratar de utilizar los anticonvulsivantes de acuerdo pues, al niño, ¿no? Pero si es un paciente, por ejemplo, de 60, 70 años, que ya está, que necesitas tú, y la fenitoína sí es amplio espectro, ¿no? Y necesitas controlarle, a él sí podrías utilizarle tranquilamente, ¿no? Ahora, si tú te acuerdas, si es un paciente que es cognitivamente normal, pero tú sabes que la fenitoína progresivamente te produce deterioro cognitivo, no le vas a dar fenitoína porque le vas a volver demente, ¿no? Entonces, es casi como empezar a jugar con los medicamentos de acuerdo al efecto adverso que tiene. Lógicamente que la fenitoína, por ejemplo, que es uno de los que más se utiliza, tiene efectos adversos a largo tiempo y tiene también a corto plazo. Por ejemplo, a un paciente que tú le tienes fenitoína, y eso ha pasado a mucha gente, hay un proceso que se llama epaminización, o sea, es darle altas dosis de fenitoína para que controle el estatus epiléptico, pero la gente lo pasa muy rápido, entonces cuando lo pasa muy rápido les produce flebitis. Es una cosa, pero lo más temible es que la fenitoína es arritmogénica, o sea, te puede producir una arritmia y te puede producir una muerte súbita cuando tú no le das a una velocidad adecuada. Por eso es que la fenitoína tiene lo que se llama la velocidad de infusión. Entonces, cuando tú des fenitoína tienes que tener cuidado que la velocidad de infusión es menor de 50 miligramos por minuto. Entonces, no le puedes dar rápido. Si tú lo matas al paciente es una iatrogénica, sino que no sepan es otra cosa. ¿Ya? Pero en realidad a veces no tienen en cuenta eso. Eso en cuanto al tratamiento. ¿Existe tratamiento quirúrgico para epilepsia? Sí, cuando se habla ya de epilepsias, no de estatus, ¿no? Cuando hablamos nosotros de epilepsias refractarias, se utiliza lo que es la cirugía de epilepsia, que pueden ser lobectomías, incluso pueden ser cardiosotomías, o también puede haber hemisferectomías. O sea, le sacan un hemisferio y supuestamente algunos niños tienen plasticidad cerebral, entonces se adaptan a vivir con la mitad del cerebro nada más. Pero ya eso es de acuerdo que tienen que... Tiene todo un protocolo para decir qué candidatos son para cirugía de epilepsia, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más, Tigres? Hacer otra clase. A ver, les pongo una preguntita de repente les puedo ayudar. Ya me puedo ir en parte. Ya no me... ¿Se verá todo bien? ¿No hay preguntas? ¿Algo que puedan ayudarles? ¿Cómo se llama? ¿Poacitán? Doctor, una pregunta. ¿Qué es Poacitán? ¿Sí? ¿Qué es Poacitán? O Positán. Positán. O sea, el término ictal hace referencia a tener algo agudo, o sea, una crisis de cualquier cosa. Porque el ictus, por ejemplo,
El ictus puede ser una palabra que utiliza solamente para decir que es algo brusco. ¿Sí? Entonces, cuando digo poscital es el periodo post esta crisis. Pues, Por eso incluso hablan de electroencefalogramas interictales y todo. Es igual que por ejemplo, los ACV que ustedes conocen, la palabra ACV significa enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad cerebrovascular implica cualquier patología de un vaso cerebral, sea venoso o arterial, sea agudo o crónico, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú quieres hablar exclusivamente de un evento vascular que sea agudo, utilizas la palabra ictus, que es un término latín que indica brusquedad, o utilizas la palabra stroke, que es un término anglosajón que indica también brusquedad. Entonces, básicamente por la terminología, se habla de eso, periodo poscital por eso. O sea, el poscital es el tiempo consecutivo a una crisis epiléptica. En algunos pacientes no, o sea, el paciente pasa su crisis epiléptica, por ejemplo, en una ausencia que le digo, el niño se queda con mirada perdida y después sigue haciendo sus cosas normal. Pero hay otros pacientes no, que les da la crisis y después se quedan con dolor, con cefalea, se quedan con malestar general, incluso se quedan un poco confusos. Entonces, ese es el periodo poscital. Doctor, después de una crisis epiléptica, ¿después de cuánto tiempo se le debe hacer un encefalograma? Un No, lo electroencefalograma. ideal es hacerlo intercrítico, ¿no? Por eso los electroencefalogramas. Mira, la sensibilidad O sea, del no, electroencefalograma después de- intercrítico solamente es del 50%. O sea, que un paciente que tú sabes que es epiléptico y no está convulsionando y tú le haces un electroencefalograma, la probabilidad de encontrar una crisis epiléptica solamente es del 50%. Pero si tú lo haces en la misma crisis, lógicamente casi la No, crisis. pero o sea, después de haber pasado la crisis. ¿No? Lo ideal es hacerlo lo Ahora. más cerca posible de la crisis. Si es posible en la crisis, en la crisis. Ah, Por eso es que incluso hay los videos, el video electroencefalograma, porque se supone que tú lo conectas Claro. ahí, lo conectas a la máquina y quieres ver en el mismo momento, pues, para ver qué tipo de descargas son. Porque la probabilidad de encontrar descargas epiléptiformes fuera de la crisis es poca. Doctor, diga usted, ¿alguna pregunta? El doctor es que llegó al último, ya se fue. Doctor, ¿alguna pregunta? Llega tarde y me pregunta, pues. ¿Ya, muchachos? ¿Se aburrieron ya? Bueno, gracias a todos. muchas gracias.